Casero Podcast. Inicia otro programa, inicia otro día, otro domingo si nos están viendo en vivo, jueves o viernes si nos están viendo en televisión. Vaya a saber qué día si nos está simplemente escuchando por Spotify. Hoy tenemos invitadas. Hoy no tenemos a Matías. Mati está terminando su licencia, está terminando de descansar, está aprovechando lo último que le queda este verano. Entonces, como no viene Mati, como si vino Dulce. Dulce no es la primera vez que estás con nosotros. No es la primera vez. Ya la van a escuchar, ya se van a dar cuenta. Hoy le invitamos a hablar un poquito sobre alimentación consciente. Tienen su Instagram acá en pantalla para quien quiera seguirla, para quien quiera aprovechar y preguntarle un montón de cosas porque sabe un montón de cosas. Entonces, Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Nito, ¿cómo estás? Gracias. Me siento realmente como de la casa de repente apareciendo cada tanto en el podcast. Y que se divierta Matías, bueno, que aproveche los últimos días que le queda de verano. Lo último que le queda, es verdad, es verdad. Dame un toquecito que estoy de vuelta con el... Eso me pasa por no vivir donde yo vivo, porque donde yo vivo es eterno verano. Eso es cierto, eso es cierto. Vos estás en playa, full playa. Sí. Llega un punto que a veces, digamos, no voy a la playa. Ah, ¿no vas? Es como que no, porque claro, la tenés al lado de la playa, entonces no vas y no, directamente. Porque, claro, o sea, esa cuestión de que a veces me levanto, me da las ganas, pum, me voy para la playa, está todo bien, pero hay días que puede pasar tipo semanas que no me asomo siquiera. Si quieres eso. Es como una cuestión de rara. Sí, pero la tenés ahí, ¿viste? Ya el hecho de tener la playa ahí... Es algo medio común que pasa acá en la gente que vive. ¿De que no van? Porque la tienen al lado. Claro. Es por eso, se ríen en nuestra cara de que nosotros tenemos que viajar para ir a la playa. Así son, así son. Recuerdo la primera vez que vine, recuerdo la primera vez que vine a Uruguay, estábamos en Montevideo y claro, la Rambla está ahí nada más y yo decía, ¿cómo la gente no viene todos los días, todo el tiempo a la Rambla? Yo viviría acá, tipo, antes de ir a trabajar o al liceo o lo que sea, y luego después todo, y bueno, cuando estuve por Montevideo estuve unos meses y llega el punto que te es normal pasar por ahí que ya no vas todo el tiempo, sino que se convierte en algo como ya rutinario y está ahí, pues, a lo que puedes ir todos los días. Es como que, bueno, voy cuando quiera. No pasa nada. Está bien. Entonces, Dulce Mesa, cocinera, hoy en día chef. Sos paraguaya, estuviste en Estados Unidos laburando un montón. Viniste a Uruguay, creo que encontraste un rinconcito del mundo en que Uruguay te llamó la atención por algo. Y hoy en día te dedicás a lo que es la alimentación consciente. ¿Estás full dedicada a eso? Hoy en día ¿sí? Contanos un poquito de qué se trata y para ir entendiendo y explicando un poco a quienes están acá. Sí, ahí va. Exactamente como decía, originalmente soy paraguaya, fui a Estados Unidos a hacer toda mi educación universitaria, aprendí inglés, un montón de otras habilidades que están buenísimas. Trabajé un montón de tiempo en restaurantes tradicionales, ¿no? De gourmet. Claro. Que también me permitió adquirir un montón de herramientas y habilidades en la cocina, ¿no? Desde lo que es presentación, estándar, bueno, un montón de cosas que eso... Sí, organización, todo lo que te da la cocina. Que vas a hablar un montón, como la última vez que vi. Claro, la última vez que vi que era el emplatado, bueno, todas estas cuestiones. Y luego me pasó que en esas vueltas de la vida, el tanto trabajo empezó a generarme... la verdad que me empezó a tomar una mala racha en mi salud, en mi físico, tanto salud como física, emocional, mental. Y bueno, tuve que hacer la decisión de qué hacía, si me quedaba más tiempo, si me salía, así que iba a hacer de mi vida. Entonces me tomé un tiempo y vine a Uruguay y me encantó Uruguay y me quedé. Y se quedaste. Y en eso de quedarme empecé a descubrir todo este mundo de lo que es la alimentación consciente. Ya desde antes trabajaba para restaurantes de alta cocina enfocado en la salud, entonces era alta cocina, gourmet, pero saludable. Pero tenían como ese enfoque saludable a la comida de la que hacían. Exacto. Entonces fue ahí donde como empecé ya con una idea, vine a Uruguay y me di cuenta que había un tremendo nicho donde mis habilidades y mis conocimientos estaban bastante
requeridos, vamos a decirlo de alguna manera. Tuve un restaurante, tú conociste el restaurante, Hermoso, hermoso ahí en restaurante. Minas. Eh, y después otra vuelta de la vida me hizo darle una vuelta de rosca más a mi profesión y empecé a enfocarme cada vez más en lo que es la conciencia de la alimentación. Y bueno, ya hice cursos alternativos y empecé también a hacer un curso para ser terapeuta. Ok. Lo que es ser coach alimenticio hoy en día, empecé hace prácticamente 3 años, al día de hoy es completamente, ha evolucionado de tantas maneras que hoy en día no tiene nada que ver con lo que empecé. Sigue teniendo las mismas bases y fundamentaciones, pero es bastante distinto. Claro, a medida que vas Entonces, indagando un poco, es básicamente lo como que que habla la alimentación. se te va ampliando toda la rama de lo que realmente es. Como que vas descubriendo un montón a medida que vas avanzando en Claro, el tema. exactamente. Exactamente. Y además, no solamente eso, sino que las mismas personas con las que trabajo me van mostrando la diversidad de seres humanos y la diversidad de individuos que requiere estar constantemente indagando, instruyéndose, aprendiendo, estudiando sobre no solamente la nutrición en sí, los alimentos, los nutrientes, cómo funciona, sino que el todo y el más allá de cómo se aplica para cada uno de esos. Entonces, básicamente lo que hago hoy en día, y que es ser coach alimenticio, es no solamente enfocarme en la parte nutricional, porque eso es sumamente importante, Claro. sino que también la relación del individuo con el alimento y cómo esa relación con el alimento también se refleja en el resto de los ámbitos de su vida. Bueno, enseñar a cocinar de una manera más saludable, recetas, pero esa es como la parte más mínima. Porque si vamos a lo que es receta, Claro, eso es más, el mundo del internet sí. está... Es como es llevarlo a enorme. la práctica cuando cocinas. Es como decir, bueno, te doy los métodos y técnicas necesarias para que aprendas a tratar el alimento como se debe de tratar o como debería o como para sacarle el mayor potencial posible. Esa es la idea. Exacto, exactamente. Esa es la idea. Pero la alimentación consciente no va solo por ahí, cocina. ¿no? No va solo por ahí, sino que yo, porque No. siempre leo cosas y voy leyendo a medida que cada vez que tenemos una entrevista de estas para tener como los pensamientos frescos. Y dentro de las cosas que iba leyendo, un poco la alimentación consciente no solo se basa en lo que vas a comer, sino que en el entorno que te rodea durante esa comida, durante esa preparación inclusive. No es solo la comida en sí, ¿no? Va por ahí. Sí, es exactamente, es así. La base, digamos, el ABC inicia con eso. No solamente los ingredientes, porque yo qué sé, hay cosas que los ingredientes sí tenés que saber, pero también, como decís, está más enfocado en todo lo que revuelve alrededor de la alimentación. Para empezar, el primer paso es reconocer las estaciones del año y algo que se llama los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos son el ciclo del día y la noche, las distintas estaciones del año, y los seres humanos en sí, como raza, como seres vivos, somos cíclicos, ya que estamos en flow con la naturaleza. Porque solamente así podemos sobrevivir. No podemos ir en contra de las estaciones, no podemos ir en contra del frío y del calor, porque eso es algo que va a suceder. Es como la Tierra se mueve, como va a suceder. Entonces nosotros mismos estamos adecuados y naturalmente estamos mimetizados o asociados, tenemos una simbiosis con la naturaleza en sí, las estaciones y los ciclos circadianos. Que eso es como para todos, ¿no? Entonces tiene muchísimo que ver el medio ambiente donde estás y de vuelta, cada hogar, cada ser humano y cada hogar, cada dinámica, cada casa tiene su propio ciclo circadiano. Entonces esos son como los distintos, los primeros pasos para poder ir entrando en lo que es una alimentación Claro, consciente. no es solo ¿Qué quiere decir la el conciencia? yo, no es solo el yo, digo, como para ir entendiendo lo que vas diciendo. No es solo el darme cuenta yo dónde estoy y cuál es el proceso que estoy realizando en ese momento, sino lo que vos decís de tu entorno de familia inclusive. No es únicamente centrarte vos y en lo que a vos te está pasando en ese momento, porque hay unos blogs que dicen eso, ¿no? Que comparten un poco eso, que es como más egocéntrico en ese sentido del texto que leía. Pero va más allá de eso. Va por dónde te juntás vos, con quién te comunicás, todo eso. Es que sí, tiene todo que ver.
podríamos tener un enfoque más egocéntrico, definitivamente, o sea, eso es una posibilidad. Lo que pasa con eso es que no estás contemplando las distintas posibilidades. Mi vida, por más de que vos y yo tenemos prácticamente la misma edad, sí, vos sos hombre, yo soy mujer, tenemos distintas altura, peso, bueno, obvio, en esas ciertas cosas somos distintos, ¿no? Pero a lo que me refiero es que tu vida, tu dinámica y tus necesidades nutricionales nunca van a ser las mismas que las mías, no solamente por nuestro gen, sí, no solo genética, no solo genética, tamaño. claro. No solo genética, sino que porque yo tengo un hijo y vos no. Yo cuido de un ser humano y tú no lo haces, tú tienes otras cosas. Entonces, eso requiere distintos enfoques. No solamente es energéticos, sino que también de atención, energético en el sentido de calorías, también requiere un enfoque distinto cognitivo, o sea, el proceso que yo tengo que estar, o la energía cognitiva, o sea, todo lo que es la mente que yo tengo que invertir en un niño más chico, es distinto a lo que tú tienes que invertir con tus proyectos, tus emprendimientos, que obviamente nadie dice que una cosa es correcta o incorrecta, simplemente que hay que entender el entorno. Yo me puedo enfocar en mi yo, solamente en el yo, pero el yo y el solo yo refiere a mi entorno, porque claro, mi entorno hace quién soy yo, o yo hago que es mi entorno. Entonces, en realidad es un conjunto de todo. No es lo mismo que tú vives en una ciudad de un tipo de clima, estamos re cerca, pero dentro de todo, la ciudad donde tú vives es completamente distinta a donde yo vivo. Inclusive yo estoy metida en el medio del bosque, vos estás más hacia la ciudad. Eso todo influye. La cantidad de humedad que tenés en tu casa no es la misma que la mía. Entonces eso va requiriendo distintos tipos de enfoque a la alimentación. Por eso es un todo, por eso es una conciencia. Y suena complejo y complicado, pero es mucho más sencillo de lo que la gente piensa, porque cuando empiezo a explicar esto, la gente me dice, pero ya tengo que estar preocupado por tantas cosas y pensando en tantas cosas que ahora tengo que preocuparme. Y en realidad no, es mucho más sencillo. En realidad es escuchar las necesidades que el cuerpo te está pidiendo. Y ahí es donde vamos al siguiente nivel, que es la conciencia corporal. Cuando la gente habla de la conciencia corporal, por lo general se entiende el ejercicio, la postura, se entiende un montón de esas cosas, ¿no? Que sí, es una parte de lo que es la conciencia corporal, pero la conciencia corporal también lleva a una cuestión de acceder a la información que mi cuerpo guarda. Porque el cerebro guarda un tipo de información visual, de memoria, y los músculos, los órganos, la piel, guarda otro tipo de información, que en realidad son más informaciones motoras o informaciones que se alojan en las células. No vas a recibir tus necesidades como escrito en una visión ni nada de eso, porque eso está enfocado al cerebro. Claro, no hay un libro que te lo dé a eso. Sino que simplemente empezar a entender tiene mucho que ver con todo eso que decís vos, todo tu cuerpo, empezar a entender el entorno, todo eso. Entonces, suena complejo. A ver, no te voy a mentir, suena mucho más complejo, pero vos decís que no lo es. Es simplemente llevarlo a la práctica, ¿no? Es llevarlo a la práctica. ¿Hay pasos, por ejemplo? Y ese es mi trabajo como coach. Hay algunos pasos que vos decís, bueno, te puedes guiar por esto o por esto, como para darle una guía básica, digamos, sí, a la gente que nos está escuchando. Sí, el paso número 1 es callar la mente. Callar la mente. Y qué difícil es callar la mente. Puede ser difícil, pero también es muy sencillo. El simple hecho, el ejercicio número 1 que le digo a las personas que empecemos a hacer es, en lo que sea que tú estás haciendo, lavar los platos, ir al baño, bañarte, lo que sea que estés haciendo, literalmente todos los pensamientos que tú estés haciendo, hacerlo al referente de lo que estás haciendo en ese instante. Por ejemplo, si tú estás lavando los platos y estás pensando en el auto, en la casa, en el perro, en lo que sea, trae la mente y piensa a lo Miyagi, derecha, izquierda, ¿no? Y empezar solamente a enfocarte en esa una cosa que estás haciendo. Ir como el paso a paso, ¿no? De a poco con lo que estoy haciendo, siguiendo la temática, o sea, siendo consciente de lo que estás haciendo en ese momento y no irte por las ramas por lo que sea. A mí me pasaba que había conversado con muchas personas que practican yoga, que practican lo que es el mindfulness, que probablemente la alimentación consciente tenga un poco de eso también. Sí. Creo que es un poco parte de... siempre te comentaban que vos, para sacarte algo de la cabeza, termina de pensarlo.
Es lo que mayormente Sí. te aconsejan. Vos tenés algo que no te podés sacar de la cabeza, continúa ese pensamiento hasta que lo termines. Dale una conclusión. Intentá llevarlo hasta que lo termines. Y ahí es cuando vos decís, bueno, está. Y te voy a dar, Chau. y te voy a dar un siguiente paso más que eso, A porque ver. no es solamente, mira, hay una cuestión que son los pensamientos reiterativos. Y por lo general se asocia que si terminás de pensar al respecto, vas a poder dejar de realmente de tener ese pensamiento reiterativo. ¿Qué pasa si tu mente tiene tantas posibilidades que nunca dejas de pensar? Porque lo que pasa es que empezamos a imaginar escenarios posibles y ahí es donde la mente se empieza a quedar como enrollada, Trabada, ¿no? sí, Como reiterativos, trabada, uno digamos, tras sí, otro, tras claro. otro, y sucede, claro, y sucede que no podemos dormir, que no podemos enfocarnos en otras cosas, empezamos a tener como estar dispersos. Y por, lo que pasa es que es un conjunto, están los pasos, como te digo, ¿no? El cuerpo necesita movimiento. Para que nosotros realmente procesemos un pensamiento, una emoción, un recuerdo, lo que tú quieras, en realidad necesita haber un movimiento físico. Entonces el siguiente paso no solamente es terminar de pensarlo, sino que hacer un movimiento al respecto. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una idea de un proyecto, no solamente cranear la idea del proyecto, sino escribirla. Hacer un movimiento, a un movimiento físico. Llevarlo como Entonces, al a hacer ese un papel movimiento para... físico, el cerebro, No, digo, llevarlo como al papel para enfocarte en eso, literal. claro, literalmente enfocás en eso, a tu mente la enfocás, y no solamente que la enfocás, sino que lo que sucede es que tu cerebro dice, ya lo terminé, Ahí está. porque mi mente la craneó, mi cuerpo lo ejecutó, entonces ya eso fue hecho, ya está. Mira, Está hecho. te mandan un comentario acá de alguien que se llama Mel. Melvida dice que hay un consejo que vos le diste para esto. Se ve que es alguien que vos coachaste en algún momento. Y dice que hay un consejo que dice que cuando está lavando los platos que piense directamente en el agua que corre en sus manos, por ejemplo. Que dice que le ha servido mucho, aparentemente. Claro, sí, sí. Hay otra cosa que me encanta, es que cortando cítricos, Ujú. ¿no? Porque parte de lo que hacemos también con los coaching es que yo le doy un montón de información nutricional. La gente me dice, no se me va a quedar, tranquilo, se te va a quedar. Se te va a quedar. Escúchame nomás por un ratito. Hay sesiones que le digo a la gente, escúchame, trata de que esto entre en tu cabeza. Porque después vamos a ejercicios tales como el cortar, hacer un jugo o una limonada. Entonces, toda esa información que yo le di en algún punto se ejecuta Claro. cuando estoy prestando atención, cortando los limones, exprimiendo los limones, oliendo. Nosotros tenemos todos estos sentidos, que todos estos sentidos tienen una razón de ser. Vamos a lo más biológico, lo más primitivo. Nuestros sentidos nos permiten y nos permitieron por mucho tiempo y nos siguen permitiendo la preservación de nuestra vida. O sea, que un depredador, o sea, estar en estado de alerta y de preservación. El olor, el oído, el olfato, repetí, olfato, audición, visión y el gusto y también las sensaciones Sí. del cuerpo, ¿no? El tacto. Todo esto nos permitió sobrevivir por mucho tiempo y nos da información del medio ambiente que nosotros estamos viviendo. Eso tiene un significado. Nuestro cerebro en realidad es un diccionario de significados, nada más. ¿Qué significa esto? Significa mesa. Esta forma cuadrada, esta forma redonda. Nosotros vamos adquiriendo información y lo vamos poniendo en un diccionario. Que luego lo que sucede con ese diccionario es que cuando nosotros estamos enfrente a una situación o estamos enfrente no sé, a un alimento, lo que sea, todo lo que es el significado que yo acumulé en mi cerebro, o por lo menos que se ha puesto ahí, es efectivo. Claro. Porque funciona y le da una forma y un sentido a las cosas. Lo vuelvo a repetir porque de verdad, cada vez que mencionamos estas cosas parece que es un montón. Y sin embargo, lo analizas. Claro, pero lo analizás y no lo es en realidad. Porque es como vos decís, es estar en el momento que estás haciendo las cosas con lo que estás haciendo. Más allá de que tenés un montón de cosas en mente, ponele. Que es lo que vos decís. Tratar de enfocarte en lo que estás haciendo y no en nada, y no en mucho más. Más allá de que nosotros como cocineros sabemos que tenemos que estar a veces con 1000 cosas al mismo tiempo. Sí, multitasking. Claro, y es muy complicado.
Y supongo que en cualquier otro trabajo también, a veces en cualquier otro rubro, deben de tener más de una cosa atendiendo. Pero tomarte como esos espacios tal vez, ¿no? No hacerlo todo de lleno, sino que tomarte algunos espacios, como lo que vos decís, como ir al baño, como lavar la loza, como en las pequeñas tareas, como para empezar a llevarlo a la práctica. Otra cosa que me encanta a lo más básico es que todos los días hacemos una rutina, ¿no? Nos levantamos, nos cepillamos, hay personas que cada uno tenemos nuestra rutina, ¿no? No me voy a meter tampoco con la higiene de cada uno, pero cada uno hace como tiene que hacer su rutina, ¿no? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, a la gente le digo, pero no puedo, estamos como a veces como enroscados y estancados en ciertas situaciones, entonces le digo, cepillate con la mano izquierda. Siempre te pones el reloj en la mano derecha, bueno, ahora ponete la izquierda. Cámbiate de lado de la cama, move el sofá de un lado para el otro. Entonces lo que haces es, ya no es algo tan motor, no es algo que vos constantemente podés hacer y estar haciendo, de simplemente levantarte y hacerlo, porque se te interrumpen las cosas, ya que tenés que como aprender una nueva habilidad de cepillarte con la mano izquierda y no la mano derecha. Entonces te hace prestar atención a tu momento instante, a tu presente. Hacer como un pequeño cambio de rutina general con esas pequeñas tareas en realidad, ¿no? Con lo más mínimo, porque lo que pasa es que lo más mínimo... Claro, es que me acabo de imaginarme, ¿entendés? Me acabo de imaginar intentando lavarme los dientes con la zurda y no, creo que no sería capaz. Vos sabés que a mí me costó mucho cuando yo tuve que hacer este ejercicio. A ver, yo trabajando de esto no es que yo lo tenga todo resuelto, ¿no? Claro. En realidad siempre es imposible, o sea, siendo humana y teniendo cada uno de nuestras aristas, yo también voy aprendiendo constantemente. Cuando yo tuve que hacer esto fue también porque como entré en un bucle y quedé como ahí y realmente me di cuenta que lo mío con la derecha y la izquierda iba tan profundo, pero tan profundo el aprendizaje que hice, que cuando yo hablaba y decía a la derecha, hacía este movimiento, a la izquierda, y tenía que hacer el movimiento de las manos cuando decía la palabra. Claro. Entonces empecé a hacer recuerdos, y entonces mi madre me dice, lo que pasa es que cuando vos estás en primer grado no lo grabas, pero se ve que la maestra me puso una cintita o una cascabel o algo y me decía, ¿con qué mano escribís? Entonces yo tenía que mover la mano. No, yo hago lo mismo. Fue tanto la memoria, tanto traté de recordar que inclusive la palabra izquierda-derecha tenía un movimiento físico en mi cuerpo. No, yo literalmente hago lo mismo. Empecé a cepillarme con la mano izquierda, imposible, era como ¡ah! Imposible. No, o sea, me pasa eso de que cada vez que quiero saber izquierda-derecha, pero me pasó siempre. Me tengo que fijar cuál es con la que escribo y hago el movimiento que vos decís. O sea, porque no así, claro. Si lo intento sacar rápido, no me sale. Claro. Y algo que me mencionaste, por ejemplo, el tema de nosotros los chefs, que tenemos que estar constantemente multitasking, ¿no? Haciendo varias cosas al mismo tiempo. Lo que genera eso es como, digamos, son como microdisociaciones que suceden porque lo que estás como dándole premio a tu cerebro por ser ansioso. O sea, estás premiando al cerebro con gloria y efectividad al ser ansioso. Y eso es un patrón súper difícil de realmente cambiar o de trabajarlo en realidad. No sé si alguna vez realmente 100% lo llegamos a cambiar, pero realmente podemos gestionarlo de una manera diferente. Y creo que lo más importante es poder observarnos y decir, wow, uy, estoy diversificándome de vuelta, voy a volver al momento presente, ¿no? Como que, y eso es algo que, digamos, yo lo trabajo constantemente. Una de las cosas, el ejercicio más difícil que yo he hecho hasta el día de hoy, y lo sigo haciendo todos los días, es tener sesiones con las personas. Porque en ese momento que yo estoy para las personas, estoy disponible para ellos, escuchándolos, tengo que estar prestando atención, escuchándoles al entero, ¿no? Entonces no puedo tener mi mente ni nada más que en ellos. Porque si no me puedo... Claro, porque no es solo la... Eso te iba a decir. No solo debe ser la comunicación verbal que tenés con ellos, sino que también todo lo motor, todo lo visual, toda la gesticulación que tienen, cómo trabaja su cuerpo a medida que se van comunicando. Entonces ahí empezás a entender la persona y en base a ese entendimiento es como la empezás a guiar, ¿no? Claro, y es tan importante cuando escuchás, le tenés que estar escuchando, porque
pasa mismo bueno, estamos en un estado ansioso, ¿no? Entonces saltamos de un lado al otro, ¿no? Se le llama monkey brain en inglés, el cerebro de mono. Sí. Entonces saltamos 5 segundos, estás saltando de un lado al otro. Entonces hay sesiones en las cuales las personas me empiezan a hablar del PAM y me terminan hablando de que le dijeron a su mamá lo del auto y para. Sé que todo tiene que ver una cosa con la otra, pero para un ratito, vamos a volver a este punto, ¿no? ¿Y qué pasó con el PAM? Tipo, me hablan por 10 minutos y después, está genial. Pero ¿qué pasó con el PAM? ¿No? Como que, bueno, no sé, te conté nomás lo del PAM, viste, como que Claro, bueno, que era entonces que vamos como a la ver primera por qué me temática que contaste nunca te esto, pero me contaste terminaron el resto de... las cosas, ¿no? Eso. Claro. Entonces, en realidad, lleva mucho de la persona que está ahí al otro lado, escuchándote, disponible para vos, también de ejercitar eso, de estar presente todo el tiempo. Aquí ahora, ¿viste? En el momento presente, escuchando a la otra persona y estar disponible para ella, ¿no? ¿Cómo viene la Pero básicamente, recepción bueno, de...? los distintos pasos son... Sí, dale, tranquilo. ¿Cómo viene la recepción del público en cuanto a esto? Porque el coacheo de alimentación consciente no es algo que se sepa, no es algo de que esté en todas las bocas, no es algo que todo el mundo conozca o haya sentido de. Entonces, ¿cómo lográs vos para hacer entenderle a alguien que esto es lo que estás haciendo hoy en día? Que puede ser muy difícil también. Es muy difícil. No te voy a decir que no, es Claro. muy complejo, porque la mayoría de las personas que vienen a mí es porque quieren bajar de peso. Claro, no es que seas nutricionista. O sea, si bien vos tenés un plan, ¿no? Que los guías a través de la alimentación, obvio, pero vos estás apoyada con nutricionistas inclusive en tu proyecto. Sí, por lo general sí, tengo personas que siempre estuvieron y siempre están cuando tengo que recurrir a ellos. Por lo general, en realidad la parte alimenticia en sí es muy estándar, ¿no? Estamos hablando de alimentos altos en antioxidantes, eliminar ciertos alimentos que por lo general se estacionan más tiempo en el cuerpo y al estacionarse más tiempo en el cuerpo generan más toxinas o generan un tránsito lento, ¿no? También está toda la parte de la fermentación, que es importante para que tengamos una buena flora intestinal. Entonces, en esa flora intestinal, como los intestinos son nuestro segundo cerebro, tenemos una mejor absorción de muchos nutrientes y vemos un montón de otras cosas en las cuales yo siempre me he sostenido de los profesionales de la nutrición, ¿no? Claro, o sea, no es una sin cuestión duda. de que Sin duda. yo y obviamente que a medida que va pasando el tiempo me voy también yo instruyendo y a medida que los distintos casos que me van llegando también esto me permite tener más conocimiento y está buenísimo, que es una de las cosas que más me gusta. Entonces, por ejemplo, si alguien te pero contacta, ¿no? Se me ocurre ahora, si alguien te contacta y ya está yendo a un nutricionista, ¿no? Vos haces el plan, esa guía en base a ese plan, ¿no? O vos podés ofrecerles Claro, también sí. a un plan en base a las nutricionistas que vos tenés de confianza, ¿no? Por lo que venís diciendo. Claro. Sí. Yo para entender, la verdad que sí, te cualquiera de las digo, dos o sea, opciones. estas preguntas te las hago para entender el paso a paso de cómo es tu coacheo, ¿no? Si es enfocado totalmente a la alimentación, si vas una parte de alimentación, una parte del cuerpo, una parte de conciencia, una parte entorno, para saber el paso a paso cómo es que lo lográs a ese coacheo al final, cómo es el todo, digamos. Por lo general es así, vamos un poco nutricional, un poquito en conciencia corporal, un poquito de todo lo que es el medio ambiente, trabajamos mucho los ciclos circadianos, porque lo que pasa es que mientras que yo no logre sostenerme, escucharme, no importa cuánto la nutricionista me diga, pesa 5 gramos, 100 gramos, no me va a suceder, no me va a funcionar, porque hay el siguiente nivel, que a lo que iba a hablarte ahora, era la percepción de mi medio ambiente, que es el siguiente nivel de lo que es la parte de la alimentación. Porque imagínate, atendete. Sí, me siento Vamos cómodo. al paleolítico, ¿no? Sí. Vamos a una época prehistórica, ¿no? Vamos al paleolítico, ponele. Donde éramos cazadores y recolectores. Lo que te puedo decir es que nuestro cuerpo físico, o cuerpo así como digamos nuestro sistema, no ha evolucionado mucho desde tanto. O sea, somos prácticamente lo mismo que hemos sido por los últimos 3 millones de años, biológicamente.
Ahí está. ¿no? Lo que sí hemos crecido un montón es todo lo que es nuestra parte socioeconómica, cognitiva, nuestros espacios de creatividad y de muchas otras cosas, que lleva todo en la parte de la cabeza nada más. Pero todo lo que es el resto del cuerpo físico estamos bastante igual. Ponele que algunas que otras cosas fueron cambiando, pero después el resto está todo igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy corriendo de un depredador, ese depredador o ese peligro, sea una tormenta, un incendio, o sea, un desastre natural, o un leopardo, o un, no sé, O un algún posible tipo accidente de auto, una porque ya que estamos serpiente, desde lo que sea, allá hasta acá. en ese momento, o Claro. claro, un posible accidente de auto, vamos a llevarlo acá, o el mismo mi jefe que me está gritando, ¿no? O sea, si vamos a hablar de bien en el presente, Claro. sigue siendo lo mismo. Hay un depredador o hay una posible causa de muerte. Una porque sensación en de realidad el peligro, cerebro es digamos, al súper fin y al cabo, dramático. ¿no? Es como una sensación de peligro que Una tenés. sensación de peligro, ¿no? Ahí está. Claro, exactamente. Eso lo que sucede es que todo mi cuerpo se pone en alerta. Mi sistema respiratorio, Claro. mis latidos cardíacos, mi estómago, mi sistema digestivo, mis intestinos. O sea, toda la generación hormonal que nos lleva a la adrenalina, al cortisol, el estado de supervivencia, mi cuerpo, si yo no salgo de estado de supervivencia, no importa que la dietóloga, la nutricionista me diga, comete 2 gramos de tal cosa, pero te volviste a comer tal cosa, no importa, porque tu cuerpo no va a reaccionar de la manera que tiene que reaccionar. Una vez que vos salís del estado de supervivencia, una vez que vos salís de ese estado de, ¿no? De que ya corrí, ya me salvé, ahí puedo diluir todo lo que quieras. Ahí puedo sintetizar todos los nutrientes que tú quieras. Ahí puedo tener un flujo de líquidos, de mis linfas, de manera adecuada. O sea, retenciones de líquido. Todo lo que tenga que ver con eso tiene que ver cómo yo percibo mi medio ambiente. Entonces, en realidad siempre es un trabajo conjunto entre la nutrición tradicional y lo que es un coach. O alguien que está más enfocado en el todo, en la visión perimetral. Una manera que yo siempre le digo a la gente es como, vos contame y yo voy a hacer la voz en off de tu película. Porque yo te voy a hacer el relato de lo que tu voz no me está contando. Te voy a hacer el relato de lo que tu cuerpo me está contando. Y ahí podemos ver una película completamente distinta. Y observarla y entenderla, integrarla, incluirla, para que eso en realidad sirva con los gramos y con las combinaciones y con todo el resto que los profesionales de la nutrición te pueden dar. Claro, o sea, las bases y las condiciones que yo te puedo ofrecer. Eso te iba a decir. Los nutricionistas te dan una guía a seguir para que vos te puedas alimentar bien. Pero lo que decís vos, nunca creo que lo había escuchado a través de una nutricionista, por ejemplo. O por lo menos yo nunca lo había escuchado. De que por más de que te den la receta, ¿no? De que te den las recetas, que te den las guías con todo, con lo que vos quieras. Si tu cuerpo viene con un montón de estrés, con un montón de sensaciones diferentes, que puede ser puro estrés o pura alegría o puros momentos de lo que sea que vos decís, no va a reaccionar igual. Totalmente no va a reaccionar igual. Entonces, no. Lo que vos decís, la alimentación, o sea, el nutrirse no va a funcionar de la misma manera por más que estés comiendo lo mismo, por más que estés comiendo bien y que no te estés salteando los pasos de esa dieta. La dieta va a funcionar de la misma manera, va a funcionar igual, pero no a nivel de tu cuerpo. Es difícil a veces. Es mucho más profundo de lo que realmente parece. Sí. Y en realidad, de vuelta, la gente, cuando yo les cuento esto, como que se hiperventila. No, pero está muy bien tener... Claro. Pero en realidad es súper... Está muy bien tener esta perspectiva. Es muy sencillo. Por ese mismo mito que siempre se dice, de que no es una receta mágica que se te da, no. Te dan una receta, te dan un plan a seguir, pero vos también tenés que ser consciente de lo que estás haciendo. Y ahí es cuando entra lo que vos haces. Sí, Sí. Y entonces la siguiente pregunta, entonces ¿por qué no van a un psicólogo? Y en realidad los psicólogos tienen su lugar porque los psicoanalistas son necesarios, o sea, ellos te pueden ayudar con todo lo que es tu salud mental. Uh-huh. Y eso está, de vuelta, un coach no niega jamás, es más, somos todos peace and love, estamos todos en la misma ronda. Why can't we be friends? ¿Viste? Todos juntitos, pero en realidad lo que sucede con el coach es esa persona que está disponible para ti. El coach lo que hace es el
soporte, Claro. de decir, mira, lo vas a hacer, lo vamos a llegar ahí, tranquilo, yo te escucho, yo te veo, yo estoy aquí, y lleva mucha empatía. El trabajo más grande o el valor más grande que puede llegar a tener un coach, tanto un coach de vida que se le dice life coach o otros tipos de coach. Yo me enfoco en la alimentación, pero en realidad, digamos, es como hay distintos tipos de coaches que te guían y te apoyan en estos distintos tipos de procesos. Es en realidad decirle y recordarle y sostenerlos en ese estado anímico y ser esa persona que está disponible para él cuando otros no estuvieron. Es recordar que hay alguien más allá de uno mismo que está disponible y que le interesás para luego poder entender y empatizar con eso y que yo mismo luego pueda sentir ese interés por mí mismo. Porque muchas veces lo que nos sucede es que nunca aprendimos algo. Nunca aprendimos de que alguien está disponible para mí. Nunca aprendimos lo que es la empatía. Nunca aprendimos lo que es estar sostenidos. Entonces un coach lo que hace, y mi trabajo lo que es también es muchas veces estar disponible para la persona. Para apoyarlos en su semana de semanal cuando fue con la nutricionista o fui al psicólogo y hablé de esto, y no sé, es una parte un poco más empática, es una parte un poco más de sostén, más allá de lo que es una transformación más médica. Ahí está. Vamos a decir, no es un enfoque más por lo sutil, más de la parte médica. Claro, es como que darle una mano para entender todo ese mambo de información que llegó a través de la psicología, a través de la nutrición, a través de todo lo que le sucede en su vida normal a cualquier persona. Sí, Entonces, me ha pasado muchas veces también que trabajan conmigo y después de trabajar X sesiones deciden ir a una nutricionista o deciden ir a un psicólogo. claro, porque le empiezan a notar una real importancia a esas prácticas que muchas veces no están bien vistas, muchas veces, sobre todo la psicología tiene un montón de estigmas sociales que se le han creado. La nutrición no es tanto, pero todo el mundo relaciona nutriciones con hacer dieta igual comer poco, que no es lo que hablamos siempre. Entonces, y no es solamente eso, sino que también la nutrición o sea, también hay ese concepto social de que la nutrición es porque estás obeso o porque sos muy flaco. claro. Nunca vas a la nutricionista para saber nomás qué es lo que tengo que comer. O sea, Claro. nosotros no es que, digamos, cuando vas te dan el carnet de salud y decís, bueno, odontólogo, tal cosa, nutricionista, porque sí. La mayoría de los padres, y te digo yo, porque yo soy madre, la mayoría de los padres decimos, ¿por qué le tengo que llevar a la nutricionista si comemos bien en casa? Sí. En realidad está buenísimo que también sea parte de un control anual, que vamos todos. Por más de que te pese y te diga, estás todo bien, bueno, así también el clínico te lo dice, te pesa, te mira la presión y te dice, está todo bien. En realidad está buenísimo que podamos también salir de este concepto social de que ir al nutricionista es cuando tengo un problema de peso o cuando tengo un problema de... Claro, el otro día lo conversábamos. Entonces, con Patricia, que era la sexóloga que invitamos acá a conversar con nosotros el día de San Valentín. Y nos comentaba, claro, y nos comentaba lo mismo que hablamos con Andy, que es nuestra nutricionista, y con Andrea también, que es la psicóloga que también ha venido a conversar con nosotros, que cuando vos estás pasando por algún tipo de trastorno alimenticio, ya sea que estás comiendo más o estás comiendo diferente o te ven diferente y alguien te menciona en la calle eso, por ejemplo, que te dicen, estás más flaca, o estás más gordita, o estás comiendo mejor, o lo que sea, que no te lo digan de una forma que a vos te llegue personalmente, sino que te pregunten, en lugar de decírtelo de esa manera que lo acabo de decir, que te mencionen, que te pregunten directamente si estás comiendo bien, si te estás alimentando bien, por más que te vean más flaca o más rellena. La pregunta ahí es, ¿te estás alimentando bien? Cuando ven un cambio físico en vos. Entonces me hizo acuerdo a todo esto que estás comentando recién, a esa misma pregunta. Como para romper un poquito esos estigmas que estamos diciendo. Sí, decime. Y ahora me estás haciendo recordar otros casos de las cosas que trabajo. Por eso te digo, exactamente lo que yo hago, no hay una receta, porque depende muchísimo de las personas y qué vienen a buscar cuando vienen a trabajar conmigo. Una de las cosas que me pasó con una chica, en realidad, más allá, era una muchacha muy bella, físicamente en un estado
muy bien, como quien diría, ¿no? O sea, no, físicamente estaba bien. Sí, sí. La mirás, es físicamente bella, pero realmente el bucle, yo le llamo bucles, ¿no? Porque son como estos espiralitos, ¿no? No, no quiere decir, no, no me gusta decir traba, porque si no es como que parás y nunca paramos, siempre estamos en movimiento. Como ese Entonces, ciclo, el digamos. bucle Un en el bucle que, como un ciclo. claro, en ese ciclo que estábamos, sí, es porque, por una cuestión del amor propio, ¿no? Entonces, pasaba que iba con la psicóloga y la psicóloga le daba toda la parte de decir, bueno, esto es por lo cual tú no estás teniendo amor propio, estas son las razones por las cuales te está afectando en la visión de ti misma, de tu imagen. Entonces, con lo que nosotros trabajábamos con ella era hacerlo práctico, o sea, poner en la práctica Claro. ejercicios para ayudar a realmente a consolidar el cariño que ella se tiene, el cariño, el autocuidado, el autorrespeto, y la autogestión de sus propias emociones hacia ella misma. Entonces, en realidad, y todo de vuelta, ¿por qué? Porque se enfocaba en la alimentación. O sea, ella cuando veía una imagen que no quería ver en el espejo, se enfocaba a matarse a hacer ejercicio, a no comer nada, a comer mucho, a comer, como que siempre tenía esa fluctuación que vos decías, ¿no? Que sucede con la alimentación. Entonces trabajábamos mano a mano una cosa con la otra. Volviendo un poco a lo que me decías, lo que hago es súper difícil de explicar, sí. La mayoría de las veces cómo llegan personas a trabajar conmigo es del boca a boca. Obvio. No es que yo haga mucha publicidad porque es como complejo. ¿Cómo le pongo? Siempre digo, ¿cómo explico? Es que es difícil de explicarlo en publicidades cortas o lo... Entonces, claro. Sí, últimamente me denomino como terapeuta nomás ya. Así de una. Sí. Más fácil. Es más fácil de llevarlo por ahí para que se entienda más rápido, es verdad. Claro. Pero de igual manera también he tenido otras personas con quien trabajé que simplemente quieren que les enseñe a cocinar. Entonces le enseñamos a cocinar. Claro. He trabajado de horas y horas de simplemente recetas y técnicas y entender la base y la condición de la estructura de los alimentos. Uh-huh. No es lo mismo una papa que es más que tiene más almidón que un boñato que tiene más, viste, como que todas estas cuestiones de entender cómo cocinarlos para, como decíamos también, maximizar los sabores. O sea, es una gama de cosas que bueno, que claro, podemos y hacer. no solo maximizar los sabores, sino cómo reacciona cada alimento a cada ingrediente que vos le agregás. Por ejemplo, te doy un ejemplo que hicimos ayer, tan sencillo, que fue un almíbar de boñato. El almíbar de boñato, lo que yo hice un rato antes fue curarlo en azúcar, en la misma azúcar que yo lo iba a diluir. Entonces le creás como una capita por fuera, ¿no? Y eso es simplemente una reacción que sucede dentro de la misma verdura, pero eso es conocimiento del material que vos estás usando. ¿Te lo dan los años en la cocina eso? Obvio que te lo dan. ¿Lo podés investigar? Sí, hay millones de libros que lo tienen. ¿Le prestás atención? A veces no tanto. Y son pequeños piques a veces que te terminan dando un cambio totalmente diferente en una receta que vale muchísimo la pena. Las dos típicas que tengo con las personas es la papa del agua fría o la papa del agua caliente. Básico, ¿no? Sí. Para nosotros, que estamos acostumbrados a la cocina, sería algo básico. El arroz, la proporción. ¿Qué pasa si lo tuesto primero antes de ponerle agua? ¿Qué pasa si le pongo desde el frío el agua? Esas cosas que vos decís, ¿qué querés hacer con esa receta? Los huevos, ¿cuántos ¿Qué minutos? Es lo que estás buscando con esa receta? Lo mismo. 4 minutos, exactamente. Claro, ¿cuántos minutos los huevos? Sí, ¿Lo pongo agua fría? ¿Lo pongo agua...? Muchas veces... Es impresionante. Sí, muchas veces me ha tocado tipo trabajar también con personas que me dicen, tengo literalmente 5 minutos antes de salir de la casa. ¿Qué hago con mi desayuno? Sé que tengo que desayunar esto. Está buenísimo. Bueno, vamos a buscar recetas o técnicas que podemos hacer como para que vos puedas tener un desayuno listo, Claro. ¿no? Entonces, también he hecho eso, o sea, también he tenido personas que trabajen con eso, ¿no? Entonces, es como muy variado. No, está bueno Pero en parte. en general, la alimentación, sí, y la alimentación en realidad es todo eso. O sea, todos tenemos como un nivel distinto de conocimiento. Hay personas que realmente nunca aprendieron lo que es alimentarse de manera adecuada, o sea, de lo más básico. No, es que no te Y eso está enseñan, bien, nadie te porque se enseña están a haciendo cargo alimentarte. de instruirse. Nadie te enseña a alimentarte, o sea, vos sabés comer. Nadie. Y ahí alimentarse es otra cosa diferente.
Sí, sí. Che, Yo Dulce, ahora ¿cuánto es que desarrollando lleva un papel, estoy empezando. estos procesos de que haces vos? O sea, ¿cuántos meses? Porque esto no es de un día para el otro, por supuesto. Entonces, un coacheo, el más básico, digamos, ¿cuánto más o menos lleva en tiempo? 4 semanas. Ah, ¿en 4 semanas? Ya sabes, salís con un montón de herramientas, ¿no? De- Sí. Después, obviamente, después lo mínimo, las personas eligen si quieren seguir o quieren continuar o lo que sea. Claro, lo que pasa es que cuando empezamos a trabajar con una persona, siempre me vienen con un montón de cosas, Claro. ¿no? O sea, me vienen con esto, ¿no? No sé cocinar, tengo problema con esto, tengo tal cosa, o sea, un montón de cosas. Entonces yo le digo, vamos una cosa a la vez. Hacemos una intención, vamos 4 semanas por intención y logramos. En esa intención lográs salir con un montón de herramientas que si las vas realmente aplicando semana a semana lo que yo te voy recomendando, no solamente adquirís lo que te recomiendo, sino mucho más. Porque vas dándote cuenta y vas observando muchísimas otras cosas que te van sucediendo durante la semana. Entonces ahí vamos trabajando también lo que sucede en la semana y el siguiente paso, ¿no? Por lo general en esa una intención lleva un montón de cosas y en 4 semanas vamos haciendo un buen proceso. Claro, ¿Ah? claro, porque He trabajado con personas. Eso te iba a decir. O sea, no es solo atender todo el tema de la persona que viene y que vos ya tenés, por ejemplo, los planes más o menos armados. No es simplemente dárselos, sino que vos también tenés que conocer a la persona en el proceso para poder guiarla de cierta manera. Porque es lo que vos decías, no todos somos iguales y Sí. no todas las necesidades son iguales. Entonces, en base a eso, 4 semanas me parece muy poco tiempo para lograr algo, para lograr lo que vos haces. O sea, se habla muy bien de vos, de que lo Depende puedas mucho de la lograr en 4 persona. semanas, ¿entendés? Sí, mucho es o sea, y esto, mira, vamos a hablar de algo, te voy a hablar de algo bastante intenso para mí también, porque, ¿qué pasa? Yo soy una persona súper optimista y cuando me meto, cuando realmente invierto mi tiempo en trabajar con alguien, porque esto tampoco no es, a ver, no es que vos venís, decís quiero trabajar contigo, sí, buenísimo, yo te tengo que conocer, yo empiezo a desarrollar, se empieza a desarrollar un vínculo entre una persona y la otra. Claro. Yo invierto mi tiempo, estoy disponible, estoy ahí, y realmente me importa la otra persona de manera como bien desde el corazón, como quien diría, pero realmente me genero un vínculo con esta persona, ¿no? Entonces, si la persona está totalmente dispuesta y hace todo lo que tiene que hacer, o sea, no es que lo que tiene que hacer, lo que yo le recomiendo, y encima es proactiva, y cuando nos encontramos de vuelta me dice, lo hice, esto me pasó, y ¿sabes qué más? Esto también. Entonces, he tenido personas que en 4 semanas no las volví a ver nunca más. Claro. O sea, sí, las vuelvo a ver, siempre estoy en contacto con ellos, pero en el sentido de ya desde una amistad y no desde Un vínculo de coacheo. terapéutico. Claro. Porque realmente, sí, realmente me exprimieron todo lo que podían haber exprimido en esas 4 semanas. Y sacaron un montón y yo terminaba agotada después de 1 hora y media de trabajar con ellos, terminaba agotadísima porque era tipo boom, 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 feedback, ¿viste? Como yo le decía una cosa y me decía, a mí me genera esta sensación, está genial, vamos a esa sensación, pa, 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 pa. Y 4 semanas fue todo lo que necesitó. Hay otras personas que les cuesta más abrirse, porque también es una cuestión de que esa persona tiene que confiar en mí, no me conoce. Claro, no te conocen de Tiene nada. que estar completamente no le conocen de nada, yo tengo que hacer que esa persona esté realmente cómoda para que pueda empezar a abrirse conmigo y tener ese proceso que realmente funcione. Y Porque lo si otro después a supongo la que es semana también viene de que... y no me dice nada. Sí. No, digo que lo otro puede ser también de que muchas personas, y acá en Uruguay pasa muchísimo, no tienen ni idea de lo que pasa consigo mismos. O sea, no son conscientes de lo que son, de lo que hacen o lo que sienten en cada momento, ¿no? O no saben expresarlo, o nunca trataron de buscar esa metodología. Entonces, claro, ahí también es muy difícil también. No solo conocerte a vos para soltarse, pero por más de que te conozcan, si no saben cómo soltarse, es más difícil todavía. Y ahí estás llevando al punto que te iba a decir que es una parte bastante complicada para mí, porque hay veces que yo veo a la persona, veo el potencial que tiene, veo que está ahí, estamos a un paso y presiono, no presiono en el sentido de presionar, sino que insisto, estoy, ¿y qué sentís? Y contame, y ese ejercicio energético que yo tengo que imponer en la persona también me desgasta mucho a mí. Claro. Entonces yo como terapeuta también tuve que aprender a soltar.
Si yo le pregunto 2, 3 veces a la persona, ¿y cómo estás? ¿Y qué sentís? ¿Y en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo? ¿Y cómo lo sentís? Y las respuestas no vienen, no llegan, o sigue habiendo como una coraza, un muro. Yo también tengo que aprender de mi parte a soltar y decir, ok, este es tu proceso, yo no puedo ir más allá de lo que tú me estás permitiendo. Claro, porque si no empezás a como a instigar. A veces genera mucha desilusión. Ahí está, claro. Claro. Es como que instigás un poco a la persona y ahí se siente como presionado y hay menos todavía. Entonces tenés que buscarle la vuelta para encontrar esa grieta para que se pueda abrir. Claro. Y entonces depende, por eso, cuánto tiempo depende de cada persona. Realmente depende de cada persona. Claro. Porque he tenido personas que no sabían absolutamente nada de cocinar, nada de alimentación y terminaron, tirando, como moviendo las cosas y es más, me venían así, yo qué sé, por lo general con esta persona específico trabajaba los lunes. Entonces después del fin de semana se encontraba con algún amigo o se iba a comer a la casa de alguien y le tiraba los piques, viste que yo que estábamos aprendiendo juntas, ¿no? Obvio. Y me decía, ay, me sentía toda, me decía, ¿y cómo sabés? Y no sé qué, ¿de dónde sacaste? Como que realmente ella empezaba no solamente a aplicarlo en su vida, sino que también tomaba todas las oportunidades para que todo lo que esa persona estaba aprendiendo sea parte de su rutina, parte de su día a día. Entonces, yo qué sé, depende de cada uno y no hay, de vuelta, no hay correcto o incorrecto, es simplemente distintas maneras de ser, de llevar las cosas, de hacer las cosas que bueno, un tiempo determinado. Claro, es más aceptar las cosas como son y no tanto juzgar qué es lo que se hace todo el tiempo. Que te dicen, porque vos tenés tu forma de pensar, todos tenemos una forma de pensar diferente, por supuesto. Pero pueden estar de acuerdo a estar en desacuerdo. ¿Me entendés? A eso es a lo que termina siendo. Exactamente. Y es muy difícil de lograr eso. Sí. Sí, lo que sí hago, pero por una cuestión también de ambas partes, ¿no? Porque sea sustentable para ambas partes, es no trabajo con una persona más de 10 veces seguida. Claro. O sea, 10 sesiones se corta y esperamos 3 meses. Claro. Porque si en 10 sesiones no logramos llegar a un punto, en realidad lo que se está empezando a generar es una dependencia de mí diciéndole a esa persona todo lo que tiene que hacer constantemente y esa persona no autogestionarse, no se está haciendo cargo. Claro, no va a avanzar ella como persona, no va a avanzar en cuanto a los consejos que vos le das, sino que va a ir constantemente por lo que vos decís, por una dependencia. Y ahí es cuando, y qué bien que hagas eso. Claro. Y en ese caso, sí, en realidad está buenísimo para mí, si me siguen pagando, está buenísimo, claro. Pero realmente... Y no quiero sonar como cliché, pero realmente a mí me importa me importa lo que hago y me importan las personas que llegan a mí. Claro. Y también es una cuestión de preservación, de autopreservación. Porque si yo veo que sigo estando en el mismo ciclo, pum, llega un punto que yo misma ya no quiero atender a las personas. Porque me voy a sentar para escuchar lo mismo de siempre. Y no es por una cuestión de impaciencia, sino que hay distintas cosas, ¿no? Hay distintas, y se ve clarísimo y se siente clarísimo cuál es una cosa y la otra. Una cosa de que te repito varias veces lo mismo porque realmente no hemos llegado a hacer el clic, a te repito siempre lo mismo porque tú no quieres hacer algo distinto. Y si tú no quieres hacer algo distinto, yo no puedo hacer nada por ti. Es verdad. Son dos cosas distintas. Es verdad. Entonces, llegan 10 sesiones y cortamos. Y cortamos por mínimo un mes y medio, que yo le digo, ahora tómate este tiempo, ¿no? Y yo también. Si después de esto querés volver, de una, volvemos y seguimos trabajando y todo lo que quieras, ¿no? Porque como te digo, iniciamos las X sesiones con una intención. Y si en 10 sesiones, si en 10 semanas no llegamos a esa intención, o yo no soy la persona que tiene que estar trabajando contigo y yo tengo que también reconocerlo de eso, o hay algo en ti que eso no nos permite. Y ambas cosas están bien. Entonces tenemos que tomar un tiempo y replantear todo nuevamente. Claro, replantear todo. Sí. Excelente. Dulce, te voy a pedir que envíes todas tus redes, por todos tus números de contacto, porque estamos cerca de la hora de cierre. Entonces, no quiero cortarte porque la charla está increíble. Podemos hablar un montón más. Podemos hacer una segunda, si querés, sobre esto, porque sé que podemos ahondar mucho más en este tema o en cualquiera de los temas que estés trabajando últimamente o que te apasionen, porque siempre que te apasionas en algo, lo explotas con todo. Y te voy a pedir, sí, lamento cortar así, pero es
es tema de tiempos que si no la grabación nos quedan 10 días de grabación. Sí, sí, muy largo. Sí, en Instagram es donde estoy más activa por lo general. Ahora estoy como implementando también a mí misma como una manera de desafiarme, empezar a hacer un poco más de videos, de reels y esas cosas. Así que en Te he visto estoy mucho más activa en... Dolce Mesa. Sí, está en pantalla, lo pueden ver. Sí, @Dolce Mesa. ¿Algún número, algún mail, lo que quieras? Bueno, el mail es @Dolce Mesa Coach. Ok. @gmail, perdón, que es lo que estoy diciendo. Dolce Mesa Coach. Ahora sí. @gmail. Bien, Dolce Mesa Coach. Que también lo van a encontrar en mi página de Instagram. Y en 099-652-932, mi teléfono celular. Y el prefijo más 598. Sí, por Uruguay. Fuera del país. Está bien, está bien. Fuera. Así que ya saben. Instagram va a ser, creo que la fuerte comunicación. Ya la están tirando el enlace en el chat, gracias Binder, para quienes estén viendo y lo quieran clicar o quieran comunicarse o quieran preguntarte cosas, porque a veces puede pasar eso. Y yo sé que vos estás siempre dispuesta a cualquier comunicación y no tenés problema por nada. En lo absoluto. Dulce, muchísimas gracias por esto. Como siempre es un placer estar acá y cuando quieras, de verdad, temáticas que se te ocurran, que tengas ganas de hablar de algo que se te apasiona, avísame. Porque yo siempre tengo ideas de digo, esto es para Dulce, esto lo conversa con Dulce. Pero si vos tenés algo de lo que querés, claro, es que tenés algo que vos decís, esto lo conversamos. ¿Ah? Dale, de una. Gracias a todos por estar. Gracias a vos. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, no sé si no fue un montón. Parece que es una locura todo lo que sabe Dulce. Episodio 48. 48 episodios llevamos ya. Estamos en la temporada 2. Creo que es el 4 o 5 de la 2. Yo los marco acá porque si no me olvido de los números. Casero Podcast, Dulce Mesa. Síganla, pregúntenle. Todo. ¿Ah? Yo soy Nildo. Nos vemos la semana que viene en otro podcast. La semana que viene vuelve Mati. La semana que viene probablemente lo tengamos a Pablo hablando de pastas caseras o no me acuerdo qué era otra la temática. Pero se vienen un montón de programones muy diferentes y con muchas cosas nuevas, sobre todo también, que están sucediendo acá en Uruguay a nivel gastronómico. Entonces, otro que se termina. Nos vemos la semana que viene.